Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios en este tiempo de estudio bíblico. Voy a pedirle que me acompañe en oración. Señor, gracias por esta mañana. Nuevamente te damos. No debemos de cesar de agradecerte por todo lo maravilloso y lo bueno que eres con nosotros. Y no debemos de cesar de agradecerte por la libertad y el privilegio que nos das en este lugar, en este país, de poder reunirnos y poder estudiar tu palabra. Y ahora lo que vamos a hacer, Señor, es justamente eso. Quiero que tú nos des a nosotros gran disposición para aprender de ella, para que a través de eso seamos edificados y tú seas glorificado. Señor, pon en mí las palabras que vienen de ti, no las que yo crea que son mejores, ni las que haya leído o las que haya pensado, sino porque sean las palabras que son para nosotros en esta mañana. Ruego lo mismo por cualquier persona que vaya a hacer un comentario y que realmente, Señor, podamos escuchar y estudiar tu palabra. En Jesucristo te lo pido y te agradezco. Amén. Hoy llegamos a lo que es el último estudio bíblico de la serie de estudios bíblicos que estamos llevando sobre el tema de conocer al Dios verdadero, de los atributos de Dios. Y honestamente, hermanos, ha sido una travesía bastante edificante a mi vida, como prepararme y llevar todos estos estudios, y espero que lo haya sido así también para con ustedes. Una de las cosas que puedo concluir de primera entrada es que Dios es extremadamente vasto, extremadamente grande, y como lo dije desde un principio, no tuve en ningún momento la intención de poder terminar esta serie de estudios bíblicos y decirles, este es Dios, completamente. Porque no hay los libros suficientes, no hay las series de estudios bíblicos suficientes como para que nosotros podamos llegar y responder a la pregunta cabalmente de quién es Dios o qué es Dios. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que quedar bien en claro a lo largo de todo este estudio bíblico. Hemos estudiado a Dios y a través de la Biblia hemos visto cómo Él se revela, pero no podemos decir, hasta aquí llegué en mi conocimiento de Dios. Tenemos que seguir adelante conociendo más a Dios, porque hay mucho más que podemos conocer de Él. De una manera muy ligera, quiero que veamos rápidamente los atributos que hemos visto con respecto a Dios. Primera sesión que tuvimos y hablamos fue sobre la Trinidad de Dios. Básicamente decimos, Dios es un solo Dios, en esencia, en naturaleza, en tres personas. Cada una de las tres personas son Dios, y no son tres dioses, no son un Dios dividido en tres, es un Dios en tres personas. Yo sé que eso generó mucho estudio y todavía quizá genera muchas dudas, pero al igual que muchas doctrinas de la Biblia son así. Vimos la inmutabilidad de Dios, básicamente diciendo que Dios no cambia, Él es mismo ayer, hoy y siempre. Vimos la soledad de Dios, dándonos a entender que Dios es único, está solo. No es que nosotros seamos dioses pequeños y que Él sea un Dios mejor. Cuando hablamos acerca de Dios, en cuanto a cualquier cosa, llámese en santidad, llámese en bondad, llámese en lo que sea, Dios no es que es mejor que nosotros en cantidad, sino en calidad. Él es, como podríamos decir, punto y aparte. Él está solo. Vimos también la santidad de Dios, que nos habla acerca también de lo separado que está Dios y de lo puro, sin mancha, que es Él. Vimos la grandeza de Dios, la cual lo dividimos en la omnisciencia, en la sabiduría, en la omnipresencia y en la omnipotencia. Vimos la ira de Dios, como es parte de su ser, también en ser un ser airado contra el pecado, contra la injusticia, la maldad. Vimos la bondad de Dios, que es algo que por su gracia recibimos todos. Y estuvimos las últimas semanas estudiando acerca de la soberanía de Dios, que podríamos resumirlo diciendo, Dios tiene el control de todo, Él es el dueño de todo. Hoy lo que quiero que hagamos es que estudiemos el tema
de los nombres de Dios. Porque es muy importante ver que a través de los nombres de Dios, mi intención es que podamos reforzar un poco lo que hemos estado viendo a lo largo de todas estas semanas y tal vez aprender algo nuevo. La forma del estudio es muy didáctica, vamos a aprender bastante, inclusive un poco de idiomas y todo. Ve que hoy va a ser bastante educativo, pero va a ser bastante importante. Entonces esa es mi intención, que hoy podamos concluir viendo los nombres de Dios y viendo cómo los nombres que ya sea Dios se da a sí mismo o se le llegan a atribuir a Dios, nos hacen ver quién es nuestro Dios. Lo primero que vamos a ver es la importancia del nombre, porque usted diría, ¿para qué importa el nombre de Dios o para qué importa el nombre? Y en la Biblia nos encontramos con un contexto muy importante. El nombre en la cultura hebrea, por lo general, era una revelación de lo que era una persona. Cuando se les ponía nombres a las personas, en muchos momentos era para identificar a esa persona. Por ejemplo, en Génesis 17:5 vemos que Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, porque Abraham significa padre de muchedumbre de gentes, y eso lo hace justamente Dios después de haberle dado la promesa que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Después vemos Jacob, que significa el que toma por el calcañar, o uno que suplanta, en Génesis 25:26 y 27:36. Recuerden que solamente en el nacimiento de Jacob, su hermano Esaú fue el primogénito, pero se dio la curiosidad de que Jacob salió tomándole por el calcañar, por el tobillo. Y se le da ese nombre que significa el que suplanta, y vemos la identidad de Jacob a lo largo de toda su vida y cómo en muchas ocasiones él suplanta tanto que toma la primogenitura de su hermano Esaú. Entonces ve la identidad tan solo por el nombre. O Bernabé, que significa hijo de consolación, y si hacemos un estudio en Hechos, y específicamente aquí donde se menciona el nombre de Hechos 4:36, vemos que Bernabé fue un hombre muy bondadoso, muy benevolente. Entonces, por un lado eso, pero también los nombres se usaron para conmemorar un hecho o sentimiento que experimentaron los padres en torno al nacimiento de un hijo o en el momento que le pusieron el nombre. Por ejemplo, quiero que me acompañen a Génesis 29, del 31 al 35. Génesis capítulo 29 y versos del 31 al 35. Leemos y dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril, y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. El nombre de Rubén, perdón, ese no lo tengo aquí anotado, pensé que lo había anotado. Concibió otra vez, versículo 33, y dio a luz a un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y el nombre de Simeón significa el que escucha u obedece, o el que es escuchado. Entonces ella ve, a la luz del momento que ella estaba teniendo, ella da el nombre a su hijo. Verso 34, y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví, y el nombre de Leví significa unido, por la circunstancia, por el motivo que estaba atravesando. Verso 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Y el nombre de Judá significa Dios es alabado. Entonces, vemos cómo la relación de lo que se está dando va en relación con el nombre. Vemos, como les digo, que
los nombres en el contexto bíblico no son meros títulos para distinguir a una persona de otra, sino que habla mucho de la identidad de la persona o de los acontecimientos que envuelven a esa persona. De igual manera, entonces, los nombres que Dios se atribuye a sí mismo o otros le atribuyen en la Biblia nos dan gran revelación de quién es Dios y lo que Él hace. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es revisar los nombres de Dios para ver quién es Dios y cuáles son sus obras. Cuáles son los acontecimientos que inclusive podemos encontrar alrededor de Él. Primero veamos los nombres de Dios. Existen 3 nombres diferentes o 3 palabras diferentes en hebreo que se traducen como Dios. Si usted tuviera una Biblia en hebreo y usted lee la Biblia en hebreo, usted va a encontrar 3 diferentes nombres o textos que se le podrían traducir al español como Dios. Vamos a ver esos: El, Eloa y Elohim. Los 3 básicamente significan lo mismo, como veremos, pero creo que tienen también muy importante que los podamos repasar. El primero es El. El hebreo El es el más antiguo y común para denominar a una deidad en el Oriente Medio antiguo. Cosa importante, Él no es solamente una referencia a Dios, nuestro Dios, el único y verdadero Dios, sino que también en la Biblia se encuentra en algunas situaciones cuando se hace referencia a una deidad. Nosotros claramente sabemos y entendemos que solamente hay un Dios y es el Dios de la Biblia. Pero en el Oriente, en el Medio Oriente antiguo, esa era una palabra que se refería para usar a Dios. Luego, la palabra no tiene un significado que es tan cierto, no se sabe a ciencia cierta su significado, pero era atribución, por lo general se entiende que era atribución de poder, fuerza, grandeza y majestad. Obviamente, una persona ignorante hacia un ídolo le atribuiría ese Él, por el poder, por la fuerza y por la majestad que él cree que ese ídolo tiene, lo atribuiría Él a esa persona o a ese ídolo. Pero sabemos que Dios es el único. Esta frase o esta palabra se utiliza 208 veces en las Escrituras. 208 veces. Y en muchas, como les digo, en gran parte se utilizan con respecto a Dios. Veamos algunos ejemplos. Éxodo 34, 14, y por eso me interesó mucho poner porque nos muestra los dos. Dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Subrayé aquí la palabra Dios con minúscula y la palabra Dios con mayúscula porque en el hebreo, en las dos circunstancias, se utiliza la palabra Él. Pero en nuestro español podemos distinguir con la mayúscula, sabiendo que ese es Dios. Y ahí, inclusive en el mismo texto, se da la claridad. Porque Dios está hablando, no vas a adorar a ningún otro Él, sino al único Él. Al único y verdadero Él, el Dios celoso. Otro texto en Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos nuevamente en el hebreo, esa es la palabra que aparece Él. Y Isaías 43:12: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno, vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aquí no subrayé la palabra Dios que está con minúscula, porque ahí no aparece Él. Donde aparece Él es en el último Dios de este verso. Esa es la primera palabra, Él. Luego tenemos la palabra Eloa. Este término es equivalente al término arameo Elá. Recordemos que la Biblia fue escrita principalmente en 2 idiomas, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, pero hay algunas partes del Antiguo Testamento, como Daniel y Esdras, si no me equivoco, que fueron escritos en el idioma arameo, que de una u otra forma el idioma arameo vendría a ser como salían algunas cosas del hebreo también. Entonces, si usted alguna vez oye mencionar el término Elá,
es Dios también, pero en arameo, y es equivalente al término Eloa. Por si alguien podría eventualmente meterse a este tema del estudio del hebreo y el arameo, entonces que vaya aprendiendo estas cosas. Su significado también es incierto, sin embargo también se le atribuye la misma idea de él, poder, fuerza, grandeza, majestad. Y este tiene una particularidad muy interesante, se emplea 45 veces en la Biblia y 40 de ellas en el libro de Job. Una de las cosas que pude resaltar o pude aprender de eso es que este vocablo predomina más en la poesía que en la prosa para referirse a Dios. Entonces vemos claramente por qué aparece en Job. Es como una forma poética, Eloa era como una forma poética para referirse hacia Dios. Veamos ejemplos. Acompáñenme a Job. Job capítulo 22 y versículo 12. Vamos a ver algunos versos en Job donde está ubicado este término. Job capítulo 22 y versículo 12. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Y esa creo que la cita está mal. ¿No? Yo estoy en Salmos. Ese es el pequeño error. ¿Lo puede leer, Tere, porfa? Amén. Vamos unas páginas más adelante a Job 27, verso 3. Ahora sí, ya estoy en Job. Dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Y ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 8, porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida? Nuevamente es el término Eloa el que aparece ahí, y tenemos otro en Salmo 18, 31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y ahí la palabra que aparece en ese segundo Dios es Elohim. Ahora sí, vamos al siguiente, que ahí nos introduce con Elohim. Elohim es el primer nombre que aparece en las Escrituras para referirse a Dios. En Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el término que se utiliza es Elohim. Se emplea con referencia a Dios en más ocasiones que cualquier otra. En 2570 veces se emplea este término de Elohim. Algunos eruditos, estudiosos de la Biblia, han dicho que Elohim es el plural de Eloa, otros han dicho que es el plural de él, aunque viendo todas esas discrepancias, tal vez yo diría que la mejor posición es decir, no es tan cierto. O sea, no podemos garantizarlo en un 100%. Y algo muy importante o muy interesante de este término Elohim es que se traduce de 4 maneras distintas según el contexto. Vea que en algunos momentos se traduce como Dios, con mayúscula. En algunos contextos se traduce como dioses. En algunos contextos se traduce como jueces. Y en algunos contextos como ángeles. Nuevamente el mismo término, como les di, tanto como él y como Eloa, hablan acerca de poder, autoridad, majestad. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que Elohim ciertamente es una palabra plural, o sea, se refiere a vario o plural, eso es. Y una de las cosas que hace resaltar en Dios, además del tema de la Trinidad, como nosotros vemos en Génesis 1:26, cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a semejanza nuestra hagamos al hombre. O sea, está ahí presente la Trinidad, la vemos claramente,
Pero además de eso, otra de las cosas que me llamó la atención es que ese plural también hace ver lo grande que es Dios. ¿Por qué? Porque veamos qué interesante, cuando nosotros nos referimos a los mares, estamos hablando de algo que estamos diciendo en plural, pero solamente hay un mar. Solamente hay un océano, o si decimos los océanos, solamente hay un océano que es grande, porque es grande el océano. Pero si decimos Elohim, estamos hablando que no es solamente un Dios con D minúscula, sino es Dios grande, majestuoso, poderoso. Entonces, es muy importante también denotar eso. ¿Iba a mencionar algo? No. Ok. Entonces, esos son los tres términos en hebreo que se traducen en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento como Dios. El término en arameo es Elá, que ya lo vimos con Eloa. Y en griego tenemos solamente un término que se utiliza para traducirlo en todo el Nuevo Testamento como Dios, y es Theos. Realmente este término no atribuye mayor información de la que ya hemos recibido. Básicamente lo traduce como Dios. Como podemos ver, estos tres términos en lo general lo que hacen es atribuir deidad. Como ya vimos, estos no solamente se le atribuyen al Dios único y verdadero, sino que también se le atribuyen a otras, lo que las personas creen que son deidades. Pero nosotros entendemos que solamente hay un Dios único y verdadero, el Dios que se revela en la Escritura. Solamente hay un Él, solamente hay un Eloa, solamente hay un Elohim, solamente hay un Theos. Ahora, específicamente, quiero que nos quedemos un momento en el vocablo Él, porque este vocablo tiene muchas combinaciones que se utilizan en la Biblia que nos hacen ver esto mismo que les estoy diciendo, la unicidad de Dios, lo único que es Dios. No hay más dioses, sino que el único Él que hay, el único Dios que hay, se revela en la Biblia y se ve en gran diferencia por esos nombres, estas combinaciones que vamos a ver, lo único que es Él. Por ejemplo, en la Biblia podremos encontrar el término El Elión en hebreo, que significa Dios altísimo, y aparece en el texto en Génesis 14, 22. Les leo, dice: y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. El Elión dice, no solamente Dios, es el Dios altísimo, el que está por sobre todas las cosas, el soberano, podríamos decirlo, atribuyéndole ese atributo, valga la redundancia. Tenemos también El Shaddai, es un término que se ha conocido, hay algunas canciones que se han escrito con ese término y significa Dios todopoderoso. Vemos como Él es el único Dios y es el Dios todopoderoso. En Génesis 17:1 era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí es Dios mismo el que se está atribuyendo este nombre hacia sí mismo. El Shaddai, Dios todopoderoso. Vemos otro término, El Chai, que significa Dios, el Dios viviente, y este aparece en Deuteronomio 5, verso 26. Les leo, dice: porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? El Dios viviente. El Olam, que significa Dios eterno. Génesis 21:33 dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y un último con él, El Roi, el Dios que me ve. Génesis 16:13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: no he visto también aquí el que me ve.
Recuerden que esta era la sierva de la esposa de Abraham. Y el Dios que me ve nos habla acerca de la omnisciencia de Dios. Ella huyó de Abraham y aún así Dios sabía dónde estaba ella y ahí Dios se le aparece. Hay muchas más combinaciones del nombre El, Dios, con otras cosas. Por ejemplo, el término Dani-El, que significa Dios es mi juez. Curiosamente en nuestro español, las palabras que terminan con Él tienen ese Dios y tienen algún significado. Bueno, hay varios, podemos seguir nombrando y mencionando muchos. Pero les menciono porque es el que yo más me conozco. Emanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Muy bien, pero eso no son los nombres de Dios. Tenemos más. Hay otros nombres de Dios. Vamos a ver algunos que nos ayudan. Adonai. ¿Alguien ha escuchado esta frase? Adonai. También es conocida. Es un término hebreo. Es el plural del término Adón, que denota señorío y posesión. Entonces este término no solamente se le atribuye a Dios, sino que en sí mismo lo que significa es señorío, posesión. Cuando los esclavos se referían a sus amos, les decían Adón o Adonai. Aparece 456 veces en las Escrituras con referencia a Dios. Y lo más importante de ese término Adonai es que comunica mucho acerca de la relación que existe entre Dios y su pueblo. Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Eso es algo que muchas veces nosotros no queremos verlo así. Pero si le vamos a llamar Adonai para adorarle, debemos de llamarle Adonai en nuestro corazón también. Él es el Señor, Él es nuestro amo, nuestro dueño. Él tiene posesión. Entonces ese nombre da mucho a entender también de quién es Dios. Y como les dije, se atribuye 456 veces en el Antiguo Testamento. Tenemos también el término Yah, Y-A-H, que se traduce también como Jehová. Este aparece 48 veces en las Escrituras y mayormente en el libro de los Salmos y en la exclamación Aleluya, que significa alaba a Jehová o alaba al Señor. Cuando decimos Aleluya, estamos diciendo alaba a Jehová, alaben al Señor. Y también otra cosa, también forma parte de varios nombres en las Escrituras. Por ejemplo, Elías, que viene en inglés se dice Elijah, y es mi Dios es Jehová. Él, ya, mi Dios es Jehová. Ve que es muy interesante, por si quieren, bueno, los que estamos en el proceso de pedir niños a Dios, entonces debemos de buscar esos nombres con significados que sean bastante significativos, valga la redundancia. Otro término es curios. Aquí nos pasamos del hebreo y vamos al griego. Es un término griego que se traduce en las Escrituras como amo o señor y significa la posesión de poder o autoridad. Este curios tiene una gran importancia porque podría ser la traducción de Adonai o hebreo a griego curios. En la Escritura siempre se utiliza respecto a un propietario, a un rey, o emperador, es un título que se le pone a un padre, o un título que se le pone de cortesía también a un extraño. Curios es la forma que la Septuaginta traduce el hebreo Jehová, Adón y Adonai. Y también en 1 Pedro 1:25 se usa para traducir el hebreo Elohim al citar Isaías 48. Explico eso por los que no saben qué es la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del hebreo al griego que se hizo del Antiguo Testamento. En los tiempos de Jesús ya estaba la Septuaginta vigente. La Septuaginta era para las personas que hablaban griego, entonces no hablaban hebreo, se tradujo el Antiguo Testamento al griego. Y tiene mucha importancia que cuando se iba a referir a Adón, a Adonai, o inclusive a Jehová,
la palabra que se ponía en griego era kurios. O sea, tiene gran significado. Y mucho mayor, por ejemplo, en 1 Pedro 1:25, que Pedro lo que está haciendo es citando Isaías 48, y ahí se utiliza el término Elohim en Isaías 48, y Pedro lo traduce como kurios. Y aquí volvemos al tema de que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el soberano, el rey, el que gobierna. Y debemos de tener eso bien claro, porque este kurios, como les digo, tiene gran significado. La palabra se emplea 640 veces en el Nuevo Testamento en referencia a Dios. No es cosa mínima. Y como les dije antes, es significante también que la palabra kurios se emplea sin reservaciones con referencia a Jesús. En otras palabras, Jesús también es Dios. Jesús es nuestro Señor. ¿Vamos bien o es mucha información hasta ahora? Sí. Sí, es mucha información. Bueno, yo sé que sí es mucha información, pero es importante que por lo menos usted no está obligado a aprenderse todos los nombres en hebreo y todos los nombres en griego, pero sabe que sí es importante que nos aprendamos lo que significa y lo que eso nos da a entender de Dios. Eso es lo que tenemos que ver en esta mañana. Vamos a un término también hebreo, Yahweh. El término Yahweh es el nombre personal de Dios y el que más se emplea en las Escrituras con respecto a Dios. 6,825 veces, Yahweh. En hebreo, el nombre se escribe YHWH o algunas personas lo escriben como YHWH. Generalmente se conoce más como YHWH, aunque la pronunciación es incierta. Al final de cuentas se dice que la pronunciación es Yahvé o Yahweh. Este nombre es el que nosotros vemos en Éxodo 3:14, cuando Moisés le dice a Dios, se le aparece en la zarza, y Dios manda a Moisés a que vaya y ayude a liberar a su pueblo. Y Moisés le pregunta, si yo voy ahí y ellos me preguntan cuál es el nombre de Dios, ¿qué voy a decir? YHWH. Por eso entonces algunos maestros de la Biblia creen que el nombre Yahweh proviene del verbo hebreo hayá, que significa ser, Éxodo 3:14. Entonces, yo soy el que soy. Ahí la palabra que se utiliza en hebreo es Yahweh. Otra cosa que también es importante, antes, en tiempos pasados, el hebreo no tenía vocales, solamente tenía consonantes, por eso está YHWH. Después se le agregan las vocales y termina siendo Yahweh. Vean que está YHWH. Lo único que se le hace ahí es agregarle las vocales. Este nombre denota la eternidad, la inmutabilidad de Dios y la unicidad de Dios. ¿Por qué la eternidad de Dios? Porque yo soy es constante. Dios no dijo en Éxodo 3:14 yo soy y ahora va a decir yo era o yo seré. Él siempre es yo soy en todo momento. Él es eterno. De igual forma, Él es inmutable. Yo soy. Dios no es y probablemente será algo, otra cosa. Él simplemente, Él es. Y de igual, como les decía, la unicidad de Dios también, lo único que es Dios, yo soy. Nadie más es. Nosotros somos porque Él es. Únicamente. Y otra de las cosas, se me olvida pasar esto. Y otra de las cosas importantes es reconocer que el Señor Jesucristo usó este nombre con respecto a sí mismo, afirmando su deidad. En Juan 8, 58 y 59. Acompáñenme ahí para que podamos verlo, porque una de las cosas que tal vez me
me quedó faltando en esta serie de estudios bíblicos con respecto a los atributos de Dios es denotar el hecho de que Jesús es Dios. Pero eso puede quedar para luego en alguna otra serie de estudios bíblicos. Juan capítulo 8, versículos 58 y 59. Leamos desde el versículo 54. Jesús está hablando con los fariseos y les dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijeres que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Qué importante esto. Qué importante esto, porque Él no dijo yo era. Él dijo yo soy. En otras palabras, yo soy Dios. Vea qué interesante la reacción de los fariseos, que en el versículo 59 dice que tomaron piedras para apedrear a Jesús. ¿Por qué tomaron piedras para apedrear a Jesús? Porque ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo: yo soy Dios. Yo soy inmutable, yo soy eterno, yo soy único, lo mismo de Dios. Ahora vamos a ver nombres compuestos, porque Yahweh tiene muchos nombres compuestos que también nos demuestran mucho acerca de la naturaleza de Dios y de quién es Dios. Entonces vamos a aprender, como les dije desde el principio, hoy vamos a aprender bastante hebreo. Yahweh Sabaoth es el primero, que es Jehová de los ejércitos. Aparece en dos textos. En Salmo 24:10, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Cuando se habla de Jehová de los ejércitos, se habla del Rey. Se habla del emperador, del único que es Señor. ¿Quién es este Rey de gloria? Es Jehová de los ejércitos. Isaías 31:5, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando y perseverando y salvando. ¿Por qué es que Dios puede amparar a su pueblo? Porque Él es Jehová de los ejércitos, Él es el Rey, Él es quien gobierna. Y ve qué interesante que pone un símil, como las aves que vuelan por encima. Jehová Sabaoth. Tenemos también Yahweh Elión. ¿Recuerdan el Elión? También tenemos Yahweh Elión, que es Jehová el Altísimo. Tenemos Salmos 7:17, que dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Jehová el Altísimo. Tenemos otros dos salmos más. Salmo 47:2, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre la tierra. Y Salmo 97:9, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Nuevamente aquí vemos lo único que es Dios, lo grande que es Dios. Inclusive también podemos ver aquí lo santo que es Dios, porque Él es altísimo, es completamente separado. Tenemos uno que, les digo, hermanos, este nombre del Señor me sorprendió mucho esta semana porque lo entendí, que antes no lo entendía. Les soy honestos. Yahweh Jireh, Jehová proveerá. Este nombre aparece en Génesis 22:14. Dice:
y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. Y una de las cosas que me impactó, yo quiero compartirles eso, que me impactó mucho, porque este Jehová proveerá, Yahweh Jireh, se utiliza mucho en el término económico, en el término material. Y es cierto, no deja de serlo. Pero en el contexto en el que este nombre se le atribuyó a Dios, tiene un significado mayor y eterno. ¿Por qué? Porque Abraham iba a sacrificar a su hijo porque Dios se lo había pedido. Y en el caminar, su hijo le pregunta, Padre, llevamos la madera, llevamos todo listo para hacer el sacrificio, pero ¿dónde está el corderito? ¿Cuál va a ser el sacrificio? Y entonces Abraham le vuelve y le dice, Jehová proveerá. ¿Qué es lo que él estaba diciendo que Jehová proveerá? Jehová proveerá un sacrificio, y ciertamente lo proveyó. Y de igual forma para nosotros, Jehová proveyó un sacrificio que es suficiente para el perdón de nuestros pecados, para la salvación de nuestras almas. Jehová proveerá. Tiene mayor significado que atribuirlo a la economía o a las cosas materiales. Gloria a Dios por ese nombre. Y como les digo, no es que eliminemos lo de que Dios no provea la economía, pero pensemos en Yahweh Jireh como el Señor que proveyó salvación para nuestras almas. Tenemos Yahweh Nisi, el Señor es mi bandera o estandarte. Este aparece en Éxodo capítulo 17 y versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto también es importante porque en los tiempos antiguos las tropas se reunían alrededor de un estandarte o una bandera en preparación para la batalla. Entonces tenían la bandera ahí en el centro y se reunían ahí. Ese era el centro, era como, valga el estandarte, la insignia de batalla. Y decir Jehová Nisi, es decir, Dios no solamente es el que me lleva a la batalla y me da la victoria, sino que Él es el centro, es el que me motiva, el que me da fuerzas para la batalla. Jehová es mi estandarte, es mi bandera. Tenemos también Yahweh Ra, que significa el Señor es mi pastor, y tenemos Salmo 23, 1, muy conocido, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí vemos a Dios en su gracia, en su bondad, en su misericordia, cuidando, dando ese calor que solamente Dios puede dar. Este texto aparece implícitamente en todos estos, los pongo ahí por si alguien quiere anotarlos, porque verlos sería también ocupar mucho espacio. Me brinqué en poner una diapositiva, pero lo menciono también. Tenemos Yahweh Kadesh, que significa el Señor que santifica. Y aparece en Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo, Jehová, que os santifico. Santificar, como hemos visto en el texto hebreo, viene de esa palabra Kadesh, que significa separar, apartar para sí. Y es hermoso lo que Dios hace, porque Dios en su gracia y en su misericordia apartó a un pueblo que no lo merecía, que fue rebelde en extrema, y lo separa para sí. Y por eso es que le recuerda, ustedes han de guardar los días de reposo, porque yo soy Jehová el que santifica, yo los he apartado a ustedes. Y de igual forma también nosotros, por su gracia y misericordia, Dios nos ha apartado a nosotros desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Y el que santifica no somos nosotros los que nos separamos para Dios, es Dios el que misericordiosamente lo ha hecho. Tenemos también Yahweh Rafa, significa el Señor tu sanador.
Éxodo 15:26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo, ustedes tienen que oír atentamente y guardar mis mandamientos, y ustedes tienen una gran ventaja al hacerlo. No van a recibir las plagas. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová el que les sana. Y a nosotros también, Él es Jehová nuestro sanador. El nombre de Jehová nuestro sanador no implica que nosotros siempre vamos a estar en salud. Implica que si nosotros tenemos una enfermedad y somos sanos, no fueron las medicinas, no fue nuestra fortaleza interna, o lo que alguien pueda decir es que es Jehová nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Tenemos, aquí está el texto, tenemos también Yahweh Shalom, el Señor es paz. Tenemos ahí Jueces 6, 22 al 24. Este también es bastante significativo, voy a leerlo y después comentamos. Jueces 6, 22, 24. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Lo que se está dando aquí es que Gedeón tiene un encuentro con Jehová mismo, con el Señor. Y cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, lo primero que resalta es su pecado, su inmundicia. Lo mismo fue con Isaías, ¿recuerdan cuando se presentó delante del Señor? Lo mismo fue con Daniel, lo mismo fue con Ezequiel. Cuando una persona se presenta delante de Dios, lo primero que sale a relucir es su iniquidad, su maldad. Y lo mismo que pensó Isaías, lo pensó Gedeón y dijo, yo soy muerto, porque soy enemigo de Dios y Él tiene guerra conmigo. Y ¿quién tiene las de ganar? Él tiene las de ganar en una guerra. Pero el Señor le dice, paz a ti, no tengas temor, no morirás, porque Dios es nuestra paz. Y como Jaime predicaba el domingo anterior, en Jesucristo, siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Jehová es nuestra paz. Tenemos Yahweh Samá, que significa el Señor está aquí o presente, y nos habla de la omnipresencia de Dios. En Ezequiel capítulo 48 y versículo 35 dice, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá. Aquí en Ezequiel, en el contexto, Dios está prometiendo su presencia en la completa restauración de su pueblo en los últimos tiempos. Y también podríamos volvernos atrás y recordar lo que Jesús le dice a sus discípulos antes de partir al cielo, cuando les dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está presente en todo lado. Yahweh, vamos a ver, Sidkenu, el Señor, justicia nuestra. Tenemos en Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El Señor es nuestra justicia, porque Dios es el que nos justifica delante de Él mismo. Ahora sí, podemos hacer el quiz de los nombres. No vamos a hacer ningún quiz. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Al ver los nombres que la gente le ha atribuido a Dios, o ver todos estos nombres que Él mismo se ha atribuido,
yo siento que la única conclusión lógica que podemos tener es nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es todo. Hay una canción que estuve recordando en esta semana, no sé si aquí se ha cantado, que la estrofa dice: eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué, eres mi todo, oh Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar, eres mi todo, oh Dios. Esa era lo que reflexionaba al ver tantos nombres de Dios que manifestaban tantas cosas acerca de Dios. Yo simplemente decía: eres mi todo, oh Dios. Dios, tú eres mi sanador, tú eres mi salvador, tú eres el que me provee, tú eres todo. Eres todo. Esa es la única conclusión que podíamos llegar con respecto a los nombres de Dios y decir: Dios es maravilloso, Dios es grande. ¿No es así, hermanos? Amén. Hay unas ideas que quise traer como conclusión, no de esto de los nombres de Dios, sino conclusión a nivel general de toda la serie de estudios bíblicos con respecto a los atributos de Dios. Lo primero es: Dios es más grande de lo que pensamos o imaginamos. Como les dije al principio, hemos estudiado los atributos de Dios, hemos visto y he tratado de ser lo más profundo posible, pero aún así Dios es más grande de lo que pensamos o imaginamos. Como les decía antes, también otra cosa que quiero que quede bien claro es que nunca podremos conocer cabalmente a Dios, pero estamos llamados a eso. No es una excusa resignarse y decir: como Dios no puede ser conocido completamente, entonces hasta aquí voy a llegar. Porque estamos llamados a eso, sabiendo que nunca vamos a conocerlo completamente. Jeremías 9, 23 y 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios lo que quiere es que le conozcamos. Una de las cosas que yo le digo siempre a mi familia: la palabra de Dios no sobra. Por más que usted quiera conocer a Dios y le busque en su palabra, no va a sobrar. Si usted quisiera tomar un día, las 24 horas del día, no se está abusando. Lo está simplemente haciendo lo que deberíamos de hacer en mayor magnitud. Otra cosa, la vida eterna, la vida cristiana se trata de esto, de conocer a Dios. En Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús lo dijo muy claro: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está la definición de vida eterna: conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Y algo que también tiene que quedar muy, muy en claro: no podemos conocer a Dios lejos de su palabra. Salmo 19 nos muestra que Dios se manifiesta en dos maneras: en la creación, en los cielos y en la tierra, pero eso es una manifestación general. Y una manifestación específica donde podemos conocer a Dios es en su palabra, que es donde Él se ha revelado. Hoy en día hay muchos grupos que pretenden que Dios se puede conocer a través de emociones o experiencias místicas, y por eso hacen encuentros y retiros espirituales y todo ese tipo de cosas. Así no se conoce a Dios. Dios se conoce a través de su palabra, la que Él ha revelado, y a través de la oración. Y por último, y creo que no menos, el conocimiento de Dios exige una respuesta. Si realmente conocemos a Dios, exige una respuesta de parte nuestra. Si conocemos que Dios es santo, entonces nosotros debemos de buscar ser santos, así como Él es santo. Si conocemos que Dios es omnipotente, debemos de actuar hacia ese omnipotente, confiados. Si sabemos que Dios es soberano, debemos de entender que Él es sobre todas las cosas, tiene control. ¿Qué debemos de hacer? Ser humildes. Exige una respuesta al conocimiento de Dios. Y eso es muchas veces lo que no sucede en nosotros, porque tenemos un conocimiento intelectual de Dios,
pero no tenemos un conocimiento práctico e íntimo de Dios. Y el conocimiento verdadero de Dios nos lleva a una respuesta, a una reacción. Yo creo, hermanos, que a la luz de estas series de estudios bíblicos que hemos tenido, y si alguien se los ha perdido, valga el anuncio, puede buscarlos en internet, están en YouTube, y escuchar la gran parte de ellos. Pero yo creo que esta serie de estudios bíblicos por lo menos nos introducen al Dios verdadero. Y mi vida y su vida debería ser diferente si realmente hemos estudiado a Dios. No puede ser el mismo hace 4 meses que empezamos a estudiar esto que lo que debe ser hoy. Si no, usted no ha conocido a Dios. Usted no está en el caminar del conocimiento de Dios. Entonces eso es algo que debemos de reflexionar en esta mañana. Voy a pedirles que nos pongamos en pie. Vamos a orar. Vamos a cerrar así esta primera parte de nuestro culto. Y después tenemos entonces el espacio para saludos y continuaremos con el culto. Oremos. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso y no te has dejado oculto hacia nosotros, sino que te has revelado en las páginas de tu Santa Escritura y podemos estudiarte y podemos conocerte. Y, Señor, no estás lejos de nosotros, sino que estás cerca. Estás tan cerca, Señor, que podemos experimentarte, podemos vivirte, podemos sentirte, porque tú estás aquí, Señor. Podemos, Señor, leerte en tu palabra, podemos hablarte a través de la oración. Tú eres maravilloso. Señor, ruego que esto no sea solo un ejercicio intelectual en el cual aprendemos intelectualmente sobre ti, sino que esto sea algo, Señor, que va profundo hasta nuestro corazón y cambia nuestra vida. Que al conocerte, Señor, al conocerte cada día más, nosotros vayamos haciéndonos más a tu imagen, a la imagen de Cristo. Al acercarnos a ti, Señor, y compartir contigo, vayamos tomando de ti tu santidad, tomando de ti tu amor, tu misericordia, tu gracia, y así transformar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos cada día a buscarte, a conocerte más. Y que esta travesía que hemos tenido en esta serie de estudios bíblicos no haya sido, Señor, algo que terminamos aquí, cerramos y pasamos al siguiente capítulo, sino que sigamos conociéndote más y lejos de estar satisfechos, más bien tengamos una sed y un hambre mayor de ti, de conocerte, de buscarte. Y que todo esto, Señor, sea para honra y gloria tuya, para honra y gloria de tu glorioso nombre. En Jesucristo, amén y amén.